Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer una pared con palets para dividir una habitación y va a ir por acá. En este lugar va a ir la pared. Vamos a hacer un tramo acá y otro tramo acá y va a ir fijada de este lado de arriba, nada más. Una cosa más, ¿se acuerdan de la puerta que había hecho hace un tiempo? No me acuerdo cuándo fue ya. Está como si la hubiera puesto la semana pasada. Ahí el perro está ladrando y no me deja grabar. Perrito. Espero que les guste y sé que a mucha gente le va a venir muy pero muy bien. Para sacar estos taquitos hay que tener bastante paciencia porque está bastante complicado para sacarlo, pero nada es imposible. Con un poquito de paciencia lo sacamos al toque. Además tiene un montón de clavos que yo por un tema de tiempo no los voy a sacar uno por uno, sino que ya van a ver que lo saco con la moladora. También trae esta cinta que no sé qué hacer con... No sé en qué se puede utilizar, más adelante veremos. Y bueno, le voy a cortar los extremos porque los extremos, la medida me alcanza bien para lo que quiero. Así que vamos a empezar. ¿Ven lo que les decía? Le saqué los dos taquitos de acá, dos taquitos de allá y un taquito de acá, pero quedan muchísimos clavos. Imagínense esto, pero en 15 cajoncitos de estos. Es un disparate de tiempo el que se pierde. Así que yo los voy a cortar con la moladora. Los voy a dejar ahí nomás. Una cosa fundamental, importante, es ponerse la protección adecuada para los ojos, porque si salta viruta de metal en los ojos, que es lo más factible que suceda si no usamos lentes, podemos tener problemas bastante serios. Así que no cortar metal bajo ningún concepto sin los lentes adecuados. ¿Ok? Bueno, y yo los corté hasta el punto de sacar, de pasar la mano por arriba y que no me lastime los clavos, ¿ok? Este le falta un poquito. Ahora se lo hacemos. Así que voy a cortar esos que están ahí, esos que están ahí. Y los otros, creo que son como 15, 16 cajones de estos que hay para cortarle.
Acá ya tengo todas las maderas preparadas, todos los cajoncitos desarmados. Así que voy a elegir las maderas para la estructura. Es una estructura que vamos a hacer. Y antes de hacer eso voy a limpiar un poco porque es un relajo importante. Así trabajamos un poco más cómodo. Como vieron, corté estas maderas, que con esto voy a hacer una especie de bastidor. Esto va a ir más o menos así. Con una arriba y otra del lado de abajo. Y después van a llevar otras dos en el medio, que esas las voy a cortar después que tenga armado el bastidor principal. Le voy a cortar estas que van a ir en el medio, que van fijadas las demás maderas. Ya lo van a ver.
armé esta estructura, le puse 2 tornillos de unos 4 centímetros más o menos en cada unión, y le puse esta madera acá abajo para que mantenga la escuadra y no se mueva y yo la pueda estar corriendo para cualquier lado que necesite. Y ahora estoy cortando estas maderas que van a ir clavadas acá y también van a ir encoladas. Acá tengo varias maderas cortadas, pero igual no me van a alcanzar, voy a tener que desarmar palets, y lo peor de todo que los tengo que desarmar enteros. Este lado mide unos 88 centímetros y medio de punta a punta. Entonces voy a terminar de cortar las maderas que tengo acá y después desarmaré las palets y continuamos. Bien, como vieron, clavé todas las maderas y le puse cola, y quiero aclararles algo. Para colar lo mejor que hay es lijar los cantos de la madera, lijar toda la madera en realidad. El pegamento funciona por presión. Yo no le di esa presión, simplemente lo clavé. Pero antes hice una prueba, y si bien esto yo le puse 3 clavos a esta madera, y si bien lo despegué, fue haciéndole bastante fuerza. ¿Vieron? Quedó despegado, pero le hice bastante fuerza. Esto va a quedar fijo, por eso yo creo que va a funcionar bien igual. Ahí está el Rocco ladrando, que no me deja grabar, pero no importa. Ah, otra cosa. Rocco, ¿te podés callar, por favor? Bueno, como les decía, le iba a pegar el cartón este, pero al final lo puse a presión. Lo voy a poner todo a presión. Le voy a poner todo cartón por dentro para que no tenga pasaje de aire, digamos, de un lado hacia el otro. Y de esta manera, con estos cartones que le puse, están a presión nomás, vamos a evitar que pase el aire por adentro de la pared. Bueno, y como ven, tengo las dos partes ya armadas de los dos lados. ¡Ay! Quedaron muy pesadas, así que ahora las voy a lijar y después las vamos a colocar. Si bien la medida va a depender de cada situación, cada necesidad que tenga cada uno. En el primer comentario le voy a dejar el enlace a la página web donde van a estar las medidas y algunos datos más técnicos. Y ahí ya quedaron instaladas. Yo no las fijé al piso porque son unas paredes que están muy pero muy pesadas, y me pareció que con fijarlas arriba
como vieron en el video, era más que suficiente. Si te gustó el video, compartilo en tus redes sociales, dale like, siempre hay alguien que le viene bien. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete. Muchas gracias a todos los que se han venido suscribiendo en este último tiempo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por ver el video. Me falta hacer la puerta, que eso será motivo de otro video más adelante. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Que pasen muy pero muy bien.